Su primer ministro, Luis Fernando, tu primera palabra. Mucha suerte, te escuchamos. Vale, gracias. Dame 30 segundos. Ok, ya va, voy. Estoy poniendo aquí todo. Ok, Javier, asumo que se me escucha bien, ¿no? Sí, se te escucha bien. Gracias, listo. Ok, ya creo que pasó el minuto, entonces voy a empezar. Ya déjenme prender mi cámara, me avisan si me dejan de ver o me dejan de escuchar. Y listo, ya terminó el minuto, entonces empiezo en... ¿Ustedes me pueden ver? Sí, sí, te podemos ver, pero debes empezar ya tu discurso. Perdón. Sí, listo, dale, pues, dale, listo. Ok, empiezo. En 3, 2, 1. El punto más importante de este debate es cómo debe ser llevada a cabo la reivindicación de estos personajes femeninos en las representaciones de las princesas de Disney. Noten lo siguiente, esto no implica, y esto es un framing importante, esto no tiene nada que ver con todo el catálogo de personajes femeninos que se involucran en las películas de Disney, sino particularmente en el de las princesas. Notamos que ya en el tiempo en el que estamos debatiendo, Disney implementa personajes femeninos fuera de historias de princesa que cumplen con distintos perfiles de cómo se ejerce la feminidad. Esto en diversas películas que no siempre involucran el ser princesa. Entonces, este debate solo se subsume al punto de cómo debería ser la reivindicación mediante la representación de las princesas que se presentan en el Infostate. Con respecto a eso, dos puntos. El primero, creo que es importante entender que la reivindicación de personajes femeninos a partir de la modificación genera una serie de barreras importantes. ¿Cómo se ve esto? Creo que lo primero y el primer efecto que sucede después de esto es la estigmatización de una cierta forma de ejercer la feminidad. Porque esto es cierto y porque esta es carga de la práctica que se ha resuelto y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Uno, creo que la forma en la cual tú presentas este nuevo cambio, esta modificación, es a través de la venta del personaje nuevo y de sus características nuevas por sobre el personaje viejo. Esto se ve con como campañas publicitarias en donde exaltas los personajes y los rasgos nuevos que tiene el personaje que antes no los tenía, dejando ver que los anteriores eran malos, eran poco deseables o que ya están en desuso o que ya no son tan preferibles. En ese punto entiendo que lo que razonablemente se ocurriría es que habría una campaña de marketing, de venta de la película, de promoción de la historia a través de distintos medios, como entrevistas, como distintos paneles de eventos y series de películas y todo este tipo de cosas, en el cual se dejaría muy claro que los nuevos rasgos del personaje son los deseables y que los anteriores terminaban siendo poco deseables, terminaban siendo al final algo que no queríamos. En ese punto entiendo que todas las personas que representaban o que se sentían representadas a través de esas historias por los rasgos que compartían con esas princesas, están viendo cómo hay determinada forma de la feminidad que se está viendo estigmatizada. En medida que, mira, esa forma de la feminidad, por representar quizás otros tiempos, el día de hoy no es válido. Creo que esto es malo en dos puntos. Uno, creo que la identificación de la gente no es voluntaria. Nota que cuando estos tipos de películas salieron, respondían en un contexto en el que razonablemente, razonablemente, la forma predominante y hegemónica de ejercer la feminidad giraba a partir de ciertos arquetipos. En ese punto entiendo que el grueso de las mujeres del mundo, al no tener ningún poder de agencia sobre las historias que se cuentan, sobre el poder narrativo que desde los medios se implantan estas narrativas, no tienen ningún tipo de capacidad como para poder ver con qué se identifican y con qué no se identifican y en ese punto formar los modelos de identidad y cómo ejercer su feminidad. Entiendo entonces que en ese punto es injusto en principios que yo recargue sobre estas personas que no tienen ningún tipo de poder de agencia, sobre las narrativas a las que fueron expuestas, sobre todo cuando estaban en etapas formacionales, cuando consumían princesas de Disney. Es injusto que yo recargue sobre estas personas la carga de que precisamente no son buenas personas ejerciendo su feminismo, no ejercen la feminidad del modo contemporáneo que es lo deseable. En un segundo punto, creo que precisamente esto es contrario a lo que precisamente los modelos feministas buscan en el estatus
quo actual. Nota que la narrativa predominante e imperante de los modelos feministas alrededor del mundo, de los distintos movimientos feministas a través de distintos países, no es la estigmatización de un valor feminista o de un modo de ejercer la feminidad por sobre otro. No es decir que hay distintos modos de ejercer la feminidad que son mejores que otros. Eso es contrario a lo que se busca en el movimiento feminista. ¿Por qué es contrario a lo que se busca en el movimiento feminista? Porque razonablemente el movimiento feminista busca permitirse ser un movimiento que sea lo más inclusivo. Nota que cuando Disney precisamente deslegitima cierta forma de ejercer la feminidad, es mucho más probable que distintos arquetipos se vuelvan a solidificar como los hegemónicos, y esto repercute en distintos actores vulnerables. Esto repercute en actores vulnerables que por su racialización no pueden cumplir con ciertos arquetipos. Esto repercute en arquetipos que por su condición de religión no pueden cumplir con ciertos arquetipos femeninos. No me puedo vestir de la forma femenina contemporánea y por mi religión o por la nacionalidad a la que pertenezco no cumplo con los valores hegemónicos que el feminismo intenta demostrar. Entonces soy una mala feminista. Entiendo que en este punto esto es ilegítimo porque estoy dejando un montón de gente sin los mecanismos de identificación necesarios para que precisamente ellos puedan ejercer su feminidad. Estoy dejando un montón de gente con una carga sobre la cual ellas se consideran a sí mismas como que la personalidad con la cual se identificaron termina siendo problemática, y creo que esto es malo en principios porque es contrario a lo que precisamente el movimiento feminista quiere hacer. Hay un segundo punto, y es que creo que Disney en el status quo actual ya tiene fuertes incentivos a que precisamente dentro de su abanico de dentro de su abanico de representación haya representación femenina que responda a los distintos tópicos. Esto aquí con la necesidad de la representación. Con lo siguiente, a ver, no es necesario que Disney modifique los patrones de las princesas que ya están establecidos para que se dé cabida a nuevas feminidades dentro de los catálogos de la representación de los personajes de Disney. Esto se ve como que Disney es la empresa del entretenimiento más fiscalizada en el mundo. Disney ya tiene distintos lobbies en cuanto a políticos, en cuanto a asociaciones de personas y fans que boicotean sus películas en caso de que un personaje no les guste, por lo cual Disney ya desde hace muchos años tiene incentivos a mostrar dentro de sus presentaciones feminidades diversas, feminidades que vayan que sean transversales en cuanto a los rasgos que representan. Y creo que en ese punto entiendo que no es necesario que yo modifique necesariamente cómo las princesas son percibidas, porque el costo de hacerlo es precisamente la estigmatización de que este modo de ejercer la personalidad es negativo. Y en ese punto entiendo que esas personas que se identificaron con ese modo de personalidad no tienen ninguna culpa por sobre lo cual se identificaron. Entonces es injusto que yo recargue la personalidad por sobre ellos, sobre todo teniendo en cuenta los daños increíbles que les estoy causando. Voy a la baja, luego a la alta. Baja. Y aparte de que falta mucha contextualización, ¿a quién principalmente afecta las películas de Disney? Alta. 3, 2, 1. No, no creo que hace falta contextualización y la contextualización. Ajá, dime alta. ¿No crees que ya la narrativa social te indica que ser una mujer tradicional está bien y más bien cambiar esta película ampliaría el abanico? No, creo que estás debatiendo hace 40 años. A ver, con respecto al pollo de la baja, creo que las principales personas que consumen las princesas y las películas de Disney son muy diversas. Disney es la empresa de televisión que más películas vende y es poco intuitivo pensar que al cine solo van los niños, porque esto no es cierto. Muchos adultos también consumen este tipo de entretenimientos, pero sí, razonablemente, las personas que más se involucran y más se identifican y más construyen arquetipos en cuanto a su personalidad con respecto a lo que ven, probablemente son niños. Creo que en este punto es increíblemente negativo de mostrarle a un niño que cierto modo de ejercer la personalidad es increíblemente dañino. ¿Por qué es increíblemente dañino ejercerle a un niño esta presión? Porque uno, creo que el niño tiene pocos mecanismos de contraste para identificar que lo que está viendo no implica necesariamente una estigmatización por sobre el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que razonablemente mostrarle al niño que algo está bien sin que algo está mal, el niño no tiene las herramientas suficientes como para precisamente entender que lo que le estaban diciendo que estaba mal era una contextualización de otros tiempos. Y creo que razonablemente es intuitivo pensar que en el mundo actual hay muchas personas que igual se identifican con los valores tradicionalmente estereotípicos tradicionales, y creo que en ese punto cargarles a estas personas con un estigma del cual no son responsables creo que es tremendamente injusto en principios, y creo que recarga a estas personas de un montón de años que ya expliqué en estos 7 minutos, pero creo que por ese punto muy orgulloso de proponer. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por ese estupendo discurso. Para iniciar el debate de la bancada de oposición, llamamos a Grenier para que efectúe el discurso del líder de la oposición. Grenier, tu primera palabra, mucha suerte, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan bien? Yo te escucho bien. Nada, le quiero dedicar este discurso a Paula porque si no se lo digo se molesta, a todas las personas de mi sociedad que están aquí, los amo, los quiero mucho, a Eridai, obviamente, te quiero. Y nada, voy a empezar porque estoy como nervioso. Si me pongo a hablar mucho, me pongo más nervioso. Déjame ponerle tu nombre. 3, 2, 1.
que ese discurso básicamente te voy a decir, uno, porque es una necesidad que estas princesas cambien completamente su enfoque o su historia, su propósito, y dos, porque precisamente son estas princesas las necesarias para poder generar todos los beneficios que le queremos demostrar desde la oposición. Primero, no antes de refutar ciertas cosas de la alta de gobierno. Yo creo que principalmente su punto se basa en, uno, hay un encasillamiento de la feminidad y básicamente si hacemos este tipo de modelos, las personas o las mujeres van a decir, si yo no soy femenina de esta forma que me están diciendo, si no soy una mujer empoderada, poderosa, que se apropia, si no soy jefa, probablemente no sea femenina. Pero yo creo que pasa, panel, yo creo que en la sociedad de alguna u otra forma ya hay muchos contextos sociales que te encasillan en ese sistema tradicional. Por ejemplo, barreras sociales en el trabajo. Por ejemplo, ver cómo el ejemplo de tu abuela cuando eras niña, que de alguna u otra forma seguía una parte tradicional. Y yo creo que muchas cosas sociales, televisión, etcétera, yo creo que sí influyen en decirle a las personas, este es el tipo de feminidad. Yo creo que venimos de un contexto anterior donde precisamente esta era la única forma de feminidad, de que si eres una mujer precisamente tienes que ser sumisa, tienes que estar en tu casa, etcétera. ¿Qué se ha buscado con el feminismo? De alguna u otra, ampliar la gama de posibilidades. Que si tú quieres ser una mujer de alguna u otra forma con un sistema tradicional, está muy bien, pero también si quieres ser una mujer empoderada, con muchos puestos de trabajo, etcétera, está totalmente bien. ¿Dónde está el Delta Panel? Ya venimos donde las mujeres totalmente están aceptadas, en el cual pueden adoptar un sistema tradicional. Incluso la sociedad está adaptada para que ellas tomen este sistema tradicional. ¿Qué debemos hacer? Ampliar este tipo de conocimientos, ampliar este tipo de posibilidades y precisamente este tipo de cuestiones Disney es lo que lo está haciendo. Yo creo que punto número uno, porque precisamente necesitamos cambiar esta percepción o este propósito de estas princesas. Yo creo que ya sabemos y asumimos todo en este debate que Disney es muy influyente y influye mucho en las narrativas sociales. Yo creo que punto número uno, las cosas cambian y yo creo que los mensajes están atados a cierto tipo de temporalidad. Es decir, que probablemente la Sirenita atendió una problemática social en su momento. Yo, si bien tenía cosas negativas, el reformarla, yo creo que nos generaría mucho impacto, porque precisamente esa cuestión social o esa parte social, capaz ya estamos avanzados en ellos, ya capaz todo el mundo ha aceptado implícitamente en la sociedad que este tipo de valores está. Yo creo que precisamente cuando cambiamos el propósito de esta princesa y de alguna u otra forma empezamos a darle como un enfoque que sea tendencia, que sea algo que necesita visibilización y que precisamente sea algo que conecte con las problemáticas actuales. Yo creo que precisamente ejemplo de esto, o sea, el tema del consentimiento y Aurora. Yo creo que precisamente en ese tiempo el consentimiento no era algo que las personas pensaban, ni siquiera se les pasaba por la cabeza. Entonces, no era el propósito de Aurora tener consentimiento y por eso es que deja que el príncipe la bese. Yo creo que precisamente cuando cambiamos toda esta narrativa y ahora le cambiamos el propósito a esta princesa, donde capaz ha sido violentada con sus ciertas cosas, yo creo que ahí es donde precisamente podemos cambiar el propósito. Dame punto baja por aclaración. A ver, en ambos lados de la casa modernizamos, literalmente lo dice la moción, tienes que comparar los tipos de modernización y porque el nuestro es peor que el tuyo. Voy a eso. Yo creo que lo comparo en medida a que tu princesa tiene ese objetivo. Es decir, pana, la princesa Ariel tenía el objetivo de conocer el mundo. Tu modernización cambió el enfoque de me voy por un hombre a me voy a conocer el mundo. Esto es una narrativa importante para la sociedad actual, donde atiende a los problemas que precisamente tiene el feminismo actual. No. Entonces, en tu mundo, yo no puedo cambiar el propósito de esa princesa para que se adapte a los problemas que sufre una niña en la actualidad. Probablemente ya en la actualidad ya nosotros dejamos a las mujeres a conocer el mundo. Probablemente el problema de las mujeres actual es consentimiento. Probablemente el problema de las mujeres actual es que no pueden salir a la calle de alguna u otra forma segura. Yo creo que precisamente ahí es donde se ve la diferencia entre tu mundo y el mío. Yo creo que un segundo punto es que logras conectar muchísimo más con lo que es la mujer, con lo que son los problemas actuales. ¿Y qué implica que conectes mucho más que son los problemas actuales? Y esto es otro mecanismo para comprobar que atienda necesidades específicas. Es que logras conectar más con ese público. Logras conectar más con esa niña que sufre problemas en la actualidad, que logra identificarse. Yo creo que precisamente cuando veo La Cenicienta y capaz no paso por este momento de maltrato, porque ya yo tengo implícitamente que no me puedo dejar maltratar por nadie, porque ya la sociedad tiene como narrativas para eso, capaz sí, logro empatizar, pero no lo veo reflejado en mi vida. Pero capaz cuando veo a una princesa que de alguna u otra forma sufre, porque cuando sale a la calle tiene muchísimo miedo porque hay muchos peligros, yo creo que precisamente aquí es donde hay un realmente problema y aquí es donde podemos atender precisamente estas necesidades de esta niña. Dame tu punto, Alta. A ver, pero si lo que quieres es un modelo hegemónico que haga que las personas
quieran salir a los autobuses sin miedo, la princesa en los dos escenarios no te va a servir porque la princesa va a enfrentar problemas de una historia que ya está narrada hace millones de siglos y se enfrenta a castillos, príncipes, no tienen nada que ver y no es relacionable con la gente. Entonces, claro, pero es que siempre esas cosas son como metafóricas, ¿no? O sea, en vez de un autobús agarro un burro, pero en el burro viene alguien y me manosea. X, pan. O sea, hay muchas formas de que Disney pueda hacerlo. Yo creo que precisamente lo importante aquí es el mensaje y lo que se trata de transmitir y que ese mensaje sea tangible y sea como que atento a lo que son las necesidades actualmente. Yo creo que un segundo punto y cómo esto impacta realmente. Uno, cuando atendemos necesidades propias, apoyamos a ciertas problemáticas actuales, problemáticas a cuales sí se le debe dar visibilización y Disney es una gran plataforma para darle precisamente estas necesidades actuales. En su mundo, de alguna u otra forma, sí logro reformar a estas princesas, pero precisamente me encuentro atado, y aquí vemos la diferencia a nivel creativo, a simplemente basarme en lo que esta princesa quería en su forma original. Yo creo que precisamente cuando tengo esta libertad creativa, tengo muchísimas más formas de poder hacer y poder ser tangible. Yo creo que un segundo punto, panel, ya en este último momento que me queda, es la parte de la responsabilidad de estas princesas. Fueron estas princesas que instauraron ciertas narrativas que pueden llegar a ser tóxicas. Fueron estas princesas que son las más famosas. Entonces, dos mecanismos por el cual sí deberían ser estas princesas específicamente y no hacer otra princesa que uno, son las más famosas de Disney. ¿Quién se acuerda de Raya? Nadie. Yo creo que precisamente cuando hacemos este remake de estas princesas, lo que estamos haciendo es tomar esta fama de estas princesas. La gente quiere ir a ver a Cenicienta a Disney. Yo creo que cuando reformamos esto, cuando recordamos a Cenicienta, la recordamos de forma diferente. Yo creo que dos, y aquí hay un sentido de culpa y retribución, bueno, no a las princesas, sino a Disney, porque ellas fueron las culpables de instaurar cierto tipo, y yo creo que por principio, cuando tú eres el culpable de ciertas cosas y necesitas cambiar eso, ¿qué mejor hacerlo de la persona o de la personificación de eso que fue culpable? Yo creo que tendría un mensaje muchísimo más fuerte en base a cuando te sentiste atado porque necesitabas hacer algo porque de alguna forma esta princesa te lo instauró. Cuando tú de alguna u otra forma ves que esta princesa rompe con eso, es un mensaje mucho más fuerte y mucho más poderoso. Muchas gracias. Creo que ya se acabó el tiempo, según mi timer, pero bueno, ya. Sí, te quedaban los 15 segundos de cortesía. Muchísimas gracias, Glenn, por ese estupendo discurso. Para finalizar el debate en Cámara Alta de Gobierno, llamamos a Elis para que efectúe el discurso de viceprimer ministro. Elis, mucha suerte, te escuchamos. Ok. A ver, yo no voy a prender mi cámara en esta ocasión porque tengo la peste negra. Me siento muy, muy mal y estoy muy, muy ronca. Entonces tengo que hablar muy, muy cerca de la computadora y no puedo forzar mucho la voz. Entonces, si suena un poco bajo, me lo escriben tranquilamente por el chat y yo voy a ver qué hago. ¿Ok? Cool. Entonces, déjenme poner mi timer. Aquí está. Listo. Cool. Entonces, vamos a empezar en 3, 2, 1. 4 problemas importantes con la Cámara Alta de Oposición que me hacen pensar que probablemente no tenga mucha cabida dentro del debate. Uno, hace poco o nada de engage con una barrera de entrada significativa que tienen que responder ambas oposiciones, que es por qué la modificación radical del personaje es necesaria cuando ya del frente de Luis Fernando se desprende muy claramente que, uno, existe un catálogo diverso de personajes de Disney que exceden a lo que es una princesa, que hoy en día, en función precisamente de incentivos, tanto comerciales como de fiscalización, en función, por ejemplo, de lobbies, en función del de Ron DeSantis, en función de que Disney es gigantesco y lo fiscalizan constantemente, en función de que Disney quiere llegar a mercados distintos, en función de que Disney quiere ejercer probablemente influencia sobre las narrativas feministas en el momento. Yo tengo una serie de personajes que exceden a princesas, que son típicos de los arquetipos feministas más modernos o menos tradicionales. Y dos, esto no lo dice Luis Fernando, lo digo yo, me parece importantísimo, noten como las últimas princesas, y por esto me refiero a los últimos 10 años, no son el arquetipo de Cenicienta. El arquetipo de Cenicienta es Cenicienta, Aurora, no sé, la gente. Pero tenemos además a Valiente, tenemos a Mulan, tenemos a Elsa. Esto es, creo que en los últimos 15 o 20 años, la forma en la que Disney ha tratado a las princesas nuevas, que es mentira que nadie se acuerde de ellas, porque cool, nadie se acuerda de Raya, pero a Elsa te prometo que sí se acuerdan, hace ya de entrada que Disney tenga ya los beneficios que intenta plantear alta de oposición, que son necesarios de la medida más radical. En ese sentido, siendo que no hacen una respuesta clara, que sea exclusiva, de por qué su medida es necesaria, no pueden entrar a debate de una forma que sea ponderable en cuanto a deltas. Pero dos, y esto aquí voy a hacer como un pequeño flip para hacer algunas respuestas y luego agregar cosas del caso de Luis Fernando para el resto de las comparativas. Noten cómo alta oposición me dice, mira,
Estas princesas tienen, de algún modo se genera un deber de retribución, y estas princesas, en tanto son extremadamente famosas, porque son extremadamente tradicionales, tienen probablemente más posibilidad de generar delta que otras princesas. Creo que ya te expliqué por qué esto no es cierto, pero dos, noten, si son las princesas más famosas, entonces yo entiendo que el margen del estigma que te explica Luis Fernando, de creer que hay formas de ejercer la feminidad que son ilegítimas, es muy superior. Yo entiendo que estas son narrativas que las personas tienen profundamente internalizadas y que en ese sentido, al yo notar que la principal forma de vender la reconcepción del personaje es a través de la satanización de aspectos de la feminidad que se consideran tradicionales y en ese sentido se estigmatizan como obsoletos, es increíblemente problemático y es significativamente plausible. Entonces, en ese punto, planteamos lo siguiente. Creo de una forma u otra que la última cosa que me dice alta de oposición, que puede ser útil para mí en discurso, es ya hay contextos sociales que te encasillan en el espacio tradicional o en espacios de las feminidades tradicionales. Noten dos cosas aquí. La primera no toca nuestra argumentación, esto es, no hacen engage con las explicaciones de Luis Fernando respecto de cómo la modificación de los estereotipos previos que se entendían como parte fundamental del personaje implica una negación de validez y en ese sentido la generación de marcos referenciales negativos respecto de formas de ejercer la feminidad a través precisamente de la modificación que es clara en la forma en la que se vende la película. En ese sentido, el hecho de que existan o no marcos que te encasillen o no en aspectos de feminidad tradicional o no hace engage y no toca la idea de que tú satanizas ciertos aspectos de la feminidad en el momento en el que tú modificas la forma en la que el personaje originalmente estaba planteado, en vez de profundizarlo de tal modo que tú tengas un entendimiento suficiente de que quizás este personaje ya no tiene, no sé, valores machistas estándar de Cenicienta. Esto es, que tú profundices al personaje es suficiente precisamente en la medida en que yo entiendo, uno, que este personaje ya no está fundamentado, por ejemplo, en valores machistas que son altamente problemáticos. Creo que lo razonable respecto de cómo se ve la profundización del personaje es pensar que yo voy probablemente a profundizar en arcos del héroe que tengan que ver más con intrínsecamente la persona como mujer. Creo que es razonable pensar que la profundización implique, por ejemplo, cuotas de diversidad más significativas, como ocurre con la Sirenita. Creo que es razonable pensar que la profundización es suficiente, siendo que no existe un gran nivel de necesidad en cuanto a Disney de ejercer una modificación radical para que el público estándar entienda que este arquetipo o este personaje que para ellos resulta importante ya no promulga valores que quizá para ellos son poco asequibles o poco palatable. Dos, y no, mentira, voy a dejar aquí alta de oposición. A ver, noten otras, mira, primero baja por engage. Vamos a ver qué quiere decir la baja. Sí. Baja. ¿Acaso tenemos la misma mentalidad que hace 50 años? No, pero exacto, precisamente, ese es mi frame. Mi frame es que tú no tienes una necesidad alta para entrar a debate, porque Disney ya tiene hoy en día un catálogo de personajes y de princesas que no hace no necesario que tú modifiques radicalmente las princesas originales, sobre todo cuando implica asumir un costo de oportunidad significativo desde un punto de vista de injusticia en principio. Ese es el frame con el que precisamente espero que se haga engage. Pero bueno, como no sé exactamente cuál va a ser el caso de la baja, voy a agregar algunas cosas al caso de Luis Fernando. Vale, tenemos 3 puntos principales que son importantes. Primero, yo entiendo que yo ilegitimo algunas formas de ejercer la feminidad y eso es injusto en principios. Segundo, yo traslado la carga hacia la mujer en vez de hacia su entorno o hacia su desarrollo de personaje en el momento en el que le pido que cambie la forma en la que ella es femenina y creemos que eso es una traslación injusta de la carga. Y tercero, en relación con el segundo punto, creemos que eso impacta de forma significativa en actores vulnerables del debate que tienen un delta importante en cuanto a por qué son ponderables. Esto es, creemos que hay mujeres que no tienen acceso, por ejemplo, a privilegios o a circunstancias suficientes que les permitan ejercer los arquetipos de feminidad modernos que se plantean como legítimos en el momento en el que yo modifico o rechazo las formas reales de ejercer feminidad. Creemos que no es intrínsecamente negativo que se entienda que una forma de ser femenina es superior a otra, sino que en adicional yo estoy impactando directamente en una serie de mujeres a las que les impongo la carga de, por ejemplo, ser boss bitch, girl boss, no sé, ser valiente cuando no necesariamente puede serlo por una serie de motivos. Uno, no tienen que serlo, pero dos, creemos que por factor tiempo, que por factor barreras estructurales, que por factor nacionalidad, que por factor religión, que por factor estándares, por ejemplo, de comunidad o de costumbre, no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de estándares de feminidad y creemos que eso es altísimamente negativo.
En ese sentido, estos 3 puntos son, en opinión de Alta de Gobierno, carga probatoria no solo necesaria, sino suficiente para ganar el debate. Pero vamos a proceder a hacer una última cosa en vista a las bajas, que es importante explicar cómo las narrativas impactan o influyen, siendo que es un debate de películas, en la vida de las personas o en la generación de arquetipos. Creemos, desde la Alta de Gobierno, que las películas son significativamente importantes en la forma en la que creamos cosmovisiones y en la forma en la que entendemos los marcos referenciales que nos permiten comprender nuestras identidades y la forma en la que relacionamos identidades con las personas que exceden a nuestro entorno. Creemos que entendiendo eso, ahí me queda claro cómo el impacto de las vulnerabilidades no solo es plausible, sino que es importante, porque yo genero sobre las mujeres Ok, me quedé sin tiempo, upsis. Muchísimas gracias, Elis, por ese estupendo discurso. Para finalizar el debate desde las cámaras altas, llamamos a Eliday para que efectúe el discurso de vice-líder de la oposición. Eliday, de primera palabra, nosotros te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, ya va, que no estoy viendo el chat. Sí, yo sí te escucho bien. Ok, perfecto, ya. Denme 30 segundos para terminar de poner el timer. Y comenzar. Ok. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Panel. Alta de Gobierno viene y nos dice que es muy problemático precisamente nuestro modelo, porque lo que hace es satanizar precisamente estos aspectos de diferentes a la feminidad que se busca ahorita, ¿no? De cómo precisamente esto lo que hace es deslegitimar a un montón de gente que no puede acceder precisamente a estos mecanismos de identificación y que es problemático, ¿no? La cosa es que, panel, en cuanto a impactos y en cuanto a lo que queremos lograr como sociedad, la verdad es que no hacerlo creo que sería un retroceso. Yo no entiendo, ¿verdad? Y creo que no termina de quedar claro por qué satanizar precisamente estos aspectos es tan problemático si precisamente viene de un mensaje machista, que aunque precisamente yo agarre y le cambie la característica externa de que ahora, no sé, tiene X cosa, tiene patrones, tiene cuotas, todo lo que le quieran poner de su mundo, el mensaje sigue siendo el mismo, que precisamente son mensajes que son estereotípicos que precisamente lo que hacen es limitar y poner en roles de género a las mujeres, etcétera. ¿Qué hace? Que son precisamente estos mensajes lo que se sigue transmitiendo en su mundo, ¿verdad? Que siguen perpetuando desigualdades, discriminación, etcétera. Es decir, precisamente con lo que queremos luchar son contra estos patrones machistas que se han impuesto mediante mensajes a través de películas, etcétera. Esta serie de expectativas y normas de cómo tiene que ser una mujer, de cómo se tiene que comportar, de cuál tiene que ser su apariencia física, de cuál tiene que ser su rol dentro de la sociedad. Creo que eso mismo se sigue cumpliendo dentro de su mundo. Creo que el mismo rol lo siguen cumpliendo, creo que el mismo comportamiento siguen apelando a eso. ¿Y cuál es precisamente esta expectativa restrictiva en cuanto a lo que tiene que ser una mujer? Entonces sí, es muy perjudicial precisamente dar ese mensaje y sobre todo en el contexto en el que estamos. Panel, ya lo dijo Glenier, la sociedad evoluciona constantemente y es importante que precisamente estas historias y personajes también lo hagan para mantener esta relevancia, sobre todo, ¿verdad? Porque estos cambios permiten que en tanto como nuevas como viejas generaciones puedan relacionarse mejor y entender mejor el mensaje. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que Disney, ¿verdad?, es un hegemón del entretenimiento. Eso implica que a través de su contenido crean narrativas que influyen en el comportamiento que tenemos como sociedad, ya que precisamente es un mensaje reiterativo con el que vamos creciendo. Entonces sí, creo que en primer momento, ¿verdad?, es importante que sean estas princesas. Uno, por la responsabilidad. Creo que estas princesas fueron las que instauraron estas narrativas negativas en un primer momento, que sí fueron creadas bajo un contexto, pero se salieron del contexto, duraron muchísimos más años de lo que fue ese contexto. ¿Qué implica? Que es decir, que mensajes de que, por ejemplo, tienes que ser el personaje pasivo, incluso si la característica externa cambia, el mensaje se sigue quedando. Y precisamente lo que le queda al público es que yo tengo que ser sumisa y callada, que tengo que ser delicada, que no precisamente es que esté mal, pero precisamente bajo los problemas y contextos actuales, esto no es lo que buscamos, no es lo que tiene mayor impacto, no es lo que precisamente queremos para
la sociedad y lo podemos tener en conjunto. Entonces, panel, ¿por qué precisamente tienen que ser estas princesas? Uno, ¿verdad? Por este mecanismo de responsabilidad. Fueron precisamente estos personajes los que instauraron estos roles y esta perpetuación y estas expectativas sobre lo que tiene que ser o no una mujer. Entonces, sí, hay un mecanismo de responsabilidad de que sean estos personajes los que precisamente vayan combatiendo eso. Pero dos, hay un mecanismo de confianza, panel, y de nostalgia. Ya estas princesas las conocen, las aman, qué linda Cenicienta, el castillo, me encanta. Eso hace que precisamente cuando estas princesas sean las que van y me van a dar un mensaje, yo lo acepte, tenga mayor disposición de aceptar este cambio, de decir, hey, pero mi princesa cambió. Y eso está bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y es algo que nos dice el alta de gobierno, que nos dice, mira, el problema, ¿verdad? Es que las personas no van a tener cómo identificarse, cómo... Yo creo que el mecanismo de identificación se sigue dando porque o sea, esta modernización se viene dando a través de remakes, etcétera. Es decir, creo que contamos, ¿verdad?, con las cintas tradicionales de las princesas, siguen estando en estas plataformas, la gente se sigue metiendo y posiblemente se van a seguir identificando. Creo que yo dar un mensaje nuevo no quita lo bonito y quizás lo que puede implicar la Cenicienta y que personas se identifiquen con eso. Pero creo que solamente dejarlo en ese mensaje y no cambiar el mensaje inicial sí cuarta y sí implica que otras personas quizás no se sientan tan identificadas, que esta princesa quizás vaya perdiendo relevancia. ¿Por qué? Porque el contexto es otro, porque precisamente ya no estamos bajo esa visión. Antes de seguir, el POI a la baja. En el mundo actual, las mujeres siguen teniendo la mayoría de comportamientos asociados a las películas de gobierno como asociados al feminismo porque el machismo igual es muy grande. ¿Eso es cierto o no? Mira, yo creo que el tema de la perpetuación de ciertos comportamientos, porque el machismo es muy grande, estoy de acuerdo. Creo que eso puede seguir pasando, incluso, ¿sabes? Con todos los mecanismos que estamos dando aquí. La cosa es precisamente cómo luchamos y combatimos con eso. Creo que Disney es responsable en parte de todos los comportamientos que hemos tenido, o sea, de muchos de los comportamientos que hemos tenido como sociedad y que es su responsabilidad precisamente combatir con eso. Creo que no es suficiente con que hagamos nuevas princesas, porque entendemos que están bajo este contexto, pero las princesas viejas y que siguen transmitiendo precisamente estos personajes sumisos y que son con las que la mayoría o muchísimas niñas se identifican en un primer momento, creo que es importante precisamente agarrar y decir, hey, sabemos que hicimos esto en este momento que no estaba bien, queremos precisamente cambiar eso. Creo que no basta precisamente con cambiar la parte externa y las características, porque el mensaje que se sigue dando precisamente sigue siendo el mismo. Entonces sí, es muy problemático simplemente cambiar lo externo y dejar lo demás, porque creo que viene siendo como una cortina de humo. Al final del día, el mensaje que estoy transmitiendo es el mismo, no estoy cambiando nada. El principio con el cual se hizo se sigue manteniendo. Entonces, mira cómo precisamente es tan problemático y por qué precisamente este modelo de modernización no tiene mayor alcance o impacto dentro de la sociedad actual. Mira cómo precisamente este sí tiene mayor alcance, impacto, y no solamente eso, sino certeza de que te va a llegar el mensaje. Del otro lado, es muy confuso, como que, ok, lo están modernizando, pero el mensaje sigue siendo el mismo, no estoy entendiendo exactamente qué viene cambiando, qué no. Aquí sí, aquí está claro, el mensaje es otro. Entonces, por eso nosotros ganamos este debate. Gracias. Muchísimas gracias, Eday, por tu estupendo discurso. Para iniciar el debate en cámaras bajas, llamamos a Cristian para que efectúe el discurso de miembro de gobierno. Cristian, tu primera palabra, mucha suerte, te escucho. Oli. Deme un momento, pongo cronómetro. Me dices cuando me falten 10 segundos. Por favor. Listo. Comienzo en 5, 4, 3, 2, 1. Este mensaje se gana relativamente sencillo. Miren, yo creo que Alta Oposición reconoce un problema en Alta de Gobierno y es que yo no entiendo dónde está el impacto de su caso.
porque si bien entendemos que algo puede ser más justo o injusto, no entendemos cómo se materializa en la materialidad para luchar no necesariamente contra los roles de género. No es malo necesariamente que las mujeres se sientan bien por maquillarse, o no es malo que las mujeres quieran vestirse de determinada manera que está asociada a la feminidad. Lo que es malo es que estén obligadas a hacerlo o que estén bajo estructuras patriarcales que sean negativas para ello. El luchar e identificar este tipo de causas es lo que realmente desbloquea el impacto de que las personas sean conscientes de si quieren lo que quieren o si lo quieren a causa de otros factores. ¿Qué vamos a demostrar dentro del mundo de gobierno? Primero, vamos a hacer un análisis de relevancia, porque estas películas importan respecto a un objetivo particular. Pero lo segundo, vamos a explicar por qué esto es un mejor mensaje a nivel de spot, o sea, al nivel de alcance de las personas, pero sobre todo a nivel de intensidad de persuasión que puede tener sobre actores particulares que vamos a manejar. Respecto a cómo funcionan estas películas, lo primero es que estas películas son live action, finalmente no son ampliamente vistas por niños, pero sobre todo son películas antiguas, de princesas antiguas, que generan nostalgia dentro de las personas y sobre todo dentro de personas adultas que fueron las que vieron esas películas y las que principalmente consumirían este tipo de películas. Personas que estaban sometidas a un estado patriarcal muchísimo más grandes, personas que tienen, por ejemplo, comportamientos asociados al patriarcado o roles de género muchísimo más estructurados dentro de sus vidas y que hacen parte dentro de su personalidad y que valían dentro de sí mismas. Creo que estas personas son progresivamente grises y atender a este tipo de personas no se puede atender de la misma manera en que yo atiendo a una persona hiperfeminizada adolescente. La forma en que yo atiendo a estas personas, por ejemplo, es dando mensajes muchísimo más implícitos y menos directos, que sean más asumibles a su personalidad. Es más probable en el mundo de oposición que tengan rechazo sobre estos mensajes cuando no son personajes con los cuales se identifican, cuando no es la princesa femenina que me enseñaron a ser y que yo he sido toda mi vida, sino es otra con la cual no me identifico, y cuando los mensajes son gratuitos porque no tienen desarrollo de personaje dentro del mundo de oposición. Estamos hablando de esas personas en particular dentro del mundo de gobierno. Las tres diferencias principales dentro del mundo de gobierno y el mundo de oposición son tres, para que las recuerden a lo largo del discurso. Lo primero es la explicitez del mensaje. Creo que el mensaje dentro del gobierno es un poco más implícito, pero sí existe. Lo segundo es la profundidad de los personajes. Es más probable que sea profundo en gobierno. Y lo tercero es que en Oppo se cambia de manera agresiva la historia. Todos los fans que querían ver las películas, pues ya no las ven porque no están siendo fieles al material audiovisual que estaban viendo. Que Alta Oposición me diga va a cambiar completamente la historia de Ariel, ya no ir por el príncipe, sino va a ir a salvar el mundo en yo no sé qué putas, pues probablemente esto genera una crítica fuerte por parte del conglomerado de fans que no van a ver la película y probablemente la película sea un fracaso. Si el nivel de influencia de oposición es menor en cuanto al alcance, el mensaje es menos efectivo de su lado de la casa. Ahora bien, expliquemos por qué tenemos un mejor mensaje dentro del mundo de gobierno. Y ojo, en el mundo de gobierno igual sí hay mensajes feministas. ¿Y cómo se materializan este tipo de mensajes y cómo se ve la profundización? Ojo, aquí también estoy explicando por qué esta profundización genera un mejor mensaje, varios mecanismos. Lo primero es que únicamente en el mundo de gobierno generamos un mayor delta al explicar las causas del comportamiento femenino, los comportamientos patriarcales por parte de mi padre, por parte de las instituciones o por parte de mis amigos o inclusive por parte de mis amigas. Eso es algo que solo existe dentro del mundo del gobierno. La identificación de las causas es mejor dentro del mundo del gobierno. Lo segundo es las situaciones de empatía. Noten que el número de escenas donde aparece la princesa, que es igual el personaje principal, el personaje con el cual tengo más potencialidad de empatizar y al cual le voy a creer su mensaje, o voy a creer que está sufriendo por algo en particular o que se comporta de determinada manera por algo particular, probablemente las situaciones en las que empatice son más dentro del mundo de gobierno, pero sobre todo es más probable que haya situaciones que empaticen conmigo. Si en el mundo de oposición tienen 3 situaciones porque no empatizan tanto con el personaje, no profundizan tanto el personaje, en el mundo de gobierno tengo 5, que si la primera no te sirvió, probablemente la segunda sí y probablemente la tercera sí. Eso funciona dentro del mundo de gobierno como un mecanismo de diversificación para empatía. Lo tercero son los espacios de reivindicación. Noten que como solo existen los comportamientos femeninos dentro del mundo de gobierno, la deconstrucción de roles de género es mejor dentro del mundo de gobierno, porque nosotros no negamos y enemistamos los comportamientos como si lo hace oposición, sino decimos que estos comportamientos no son excluyentes con otros tipos de comportamientos que existen. Ojo, yo no cambio la intención del personaje. Probablemente el personaje igual quiere casarse con el príncipe, pero el transcurso de la historia, por ejemplo, la razón por la cual empatiza con el príncipe es porque, no sé, lo rescató en algún momento también, así como él la rescató a ella y tienen una relación de reciprocidad muy fuerte.
esos papeles donde yo pongo a la mujer con características femeninas en posiciones de liderazgo, en posiciones de fuerza o en posiciones de independencia que no son para nada excluyentes dentro del mundo de gobierno, hace que el mensaje sea inherentemente mejor dentro del mundo de gobierno para reivindicar estos comportamientos femeninos y para identificar las causas negativas que derivan de los mismos. No negamos que haya otros comportamientos que también sean aceptables, y eso hay que tenerlo muy claro. Eso se incluye, por ejemplo, a través de personajes secundarios y a través de todo el resto de películas de Disney y todo el resto del catálogo de Netflix, igual que empoderar a las mujeres de esa forma de construyéndolas totalmente. El problema es que existe una ausencia de puentes, y esto es lo que es exclusivo dentro del mundo gobierno. Noten el mecanismo de transición por el cual las personas están dispuestas a aceptar otro tipo de mensajes es cuando aceptan mensajes más soft en principio. Probablemente yo no acepto de tajo como persona conservadora que mi hijo sea gay, pero en un principio puedo aceptar que se vista diferente porque es más asumible para mí. Estos mecanismos de transición son súper importantes para que las personas acepten cosas cada vez más difíciles de aceptar. Por eso existe dentro del mundo gobierno. Es importante que este mecanismo se dé en estas películas particulares porque atienden a esta masa gris particular, antes baja. Sí, en ningún momento ningún gobierno explica cómo se daría el modelo de preservación. Ya te expliqué la profundización como con 6 mecanismos. 7. Noten cómo en el mundo de gobierno seguimos hablando del feminismo rosa. Y ojo, la posibilidad de que las personas empaticen conmigo es mayor dentro del mundo de gobierno porque estoy replicando características con las cuales esas personas viven dentro de su día a día en un rango de empatía. Las mujeres igual viven bajo una estructura patriarcal que las hace comportarse de cierta manera. Para que me identifique con ellas y las personas generen conexiones emocionales, yo tengo que tener esos mismos comportamientos. No puedo simplemente volverme la luchadora feminista porque lastimosamente eso es poco común dentro del spotlight mercantil. Creo que en el mundo gobierno tengo mensajes más implícitos, como por ejemplo en la película de Mulan. Si en el mundo de oposición pretenden configurar Mulan para que se vuelva hiperfeminista, jamás nadie en China lo hubiera visto dentro del mundo de oposición. Es más probable que la vean dentro del mundo de gobierno con mensajes más implícitos, pero sobre todo con mensajes más reflexivos, porque cuando los mensajes son implícitos, las personas reflexionan sobre su propia identidad, sobre las propias experiencias que los llevaron a comportarse de determinada manera y sobre las propias causas. Luchar con las causas, si yo no sé cuáles son, es más difícil dentro del mundo de oposición. Tenemos un mejor mensaje para un público particular, generando mecanismos de transición más efectivos a un feminismo más radical. Por todo esto, orgulloso de proponer. Muchísimas gracias, Cristian, por ese estupendo discurso. Para abrir el debate desde la Cámara Baja de la Oposición, llamamos a Bianca para el discurso de miembro de la oposición. Bianca, tu primera palabra. Mucha suerte, te escuchamos. Hola, sí, ¿se me puede escuchar bien? Sí, yo te puedo escuchar bien. Perfecto. Antes de empezar, quisiera dedicarle mi discurso a Aldana. Una bonita dupla. Llegamos a las semifinales. ¡Qué emoción! ¡Ay, qué bonito! Ya, bueno. Empiezo en... voy a poner mi timer. Un momentito, disculpen. A ver. Empiezo en 3, 2, 1. Panel, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer mi línea refutativa y a la vez voy a implementar lo que es nuestra carga argumentativa. ¿Qué es lo que pasa con Alta de Gobierno primero? Todo su caso depende de que nosotros sigamos con la misma mentalidad de hace 50 años. Tienen 2 puntos muy importantes en su línea. Primero, oye, ¿sabes qué? Básicamente vamos a imponer una nueva feminidad y vamos a mostrar las otras como lo peor. ¿Saben qué es el feminismo? ¿Saben cómo es que empoderamos a las mujeres? Muchas veces la desnudez puede empoderar a algunas mujeres, la modestia puede empoderarlas, cosas distintas pueden empoderar a distintas mujeres. Justamente el feminismo solo es el derecho a escoger y esto es lo que nosotros hacemos. No es imponer una nueva feminidad, sino mostrarle a las nuevas generaciones que existen más formas de ser femeninas y entender este concepto. Pero segundo, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Las princesas actuales es como que en los últimos años están adaptadas a las nuevas realidades. Entonces entendemos que el verdadero Delta va a ser el live action de las princesas anteriores. ¿Cuál es el problema que tiene enormemente gobierno? Es que justamente en este live action deben ser bien fieles a cómo fueron las películas animadas, incluso si estas películas fueron en un contexto sumamente conservador o totalmente funable como lo fue el beso de Blancanieves mientras estaba inconsciente y no tuvieron su consentimiento. Justamente esa es la enorme carga que trae el gobierno, porque justamente nunca nos muestran cómo es que
mostrar por qué Blancanieves ahora es una chica sumamente más dulce y esas cosas, van a cambiar como que estas narrativas que nosotros entendemos de que estas cosas son sumamente cuestionables en el statu quo. Ahora, no solo es eso, también, a ver, ¿qué es lo que pasa con, nos dicen, ¿sabes qué? Es como las personas como van a ver que las otras, las películas son malas, etcétera, de cosas, pero que literalmente nuestro enfoque es mayormente los niños. ¿Por qué? Porque estas películas antiguas, la generación que los vieron, posiblemente ya son personas adultas que llevan justamente a sus hijos a ver estas películas. Creo que el mayor impacto se da en las nuevas generaciones. Pero ¿qué es lo que nos dice Baja? Es, oye, ¿sabes qué? Prácticamente nuestro mundo no va a lograr nada, es mejor como identificar las causas. ¿Dónde es que vamos a entender cuáles son las causas justamente en nuestro mundo cuando nos enfocamos en los niños? Pero antes de seguir en eso, es como que tratan de modificar el debate y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Principalmente van a ser los adultos quienes van a ver esto. Eso es falso, hay que contextualizar mejor cómo funciona Disney y cómo funciona su producción de películas. En principal, sus niños son sus como principales consumidores, ¿no? Creo que igual si los padres es como que consumen estas películas, entendemos que los padres también, dos cosas. Uno, es como se ven influenciados por las nuevas narrativas de empoderamiento y de diversidad, lo que hace que sea más fácil aceptar como estas nuevas películas, pero segundo, lo que ya te explicaba es que existe un gran cambio generacional donde prácticamente nuestros nuevos televidentes son niños, son las nuevas generaciones. Ahora, no solo es esto, sino hay que entender si los niños son el principal como factor, el principal consumidor. Estos niños son como esponjas muy vulnerables al contenido que ven por las justamente células espejos donde imitan su entorno. Entonces, con eso vamos a pasar a nuestra línea argumentativa, sin antes voy a la alta. 3, 2. El punto es que si hay una 1. necesidad nueva de nuevas representaciones, eso ya existe y ya lo encuentran en otros escenarios. Si tu encuadre es cierto y estos niños no van a consumir tanto porque son antiguos, ya Entiendo perfectamente tu punto, pero eso no es, o sea, eso no es exclusivo. O sea, yo puedo tener nuevas películas de nuevas princesas, etcétera, de cosas, pero el problema viene es cuando van a hacer un live action de anteriores como princesas. ¿Sabes por qué esto es totalmente perjudicial? Primero, Alta de Gobierno 1 no te explica por qué se van a perpetuar las narrativas machistas. Yo ya te lo he explicado, explicándote que prácticamente sus live action tienen que ser muy fieles a sus películas animadas con una mínima diferencia de que, oye, ahora voy a explicar por qué Blancanieves, por qué Aurora tuvo tal infancia, etcétera, de cosas, ¿no? Pero segundo, en verdad, con el modelo de preservación no existe un cambio significativo. ¿Por qué? Porque los niños no suelen analizar con profundidad sus acciones y sus incentivos de las personas y más que nada las princesas, ¿no? Suelen concentrarse en el argumento principal de la historia. Creo que yo, como siendo una niñita que veo a la sirenita, me quedo con el, oye, se acaba de quitar las piernas para encontrar su verdadero amor, ¿no? Creo que nunca me interesa, oye, ahora profundizan más su relación con sus hermanas, etcétera, de cosas. Creo que es lo que menos me interesa como un niño. Pero segundo, porque es súper beneficioso el modelo de modificación. Primero, es el hecho de cambiar la imagen de las princesas, base que ha sido argumento para narrativas como entre niños, oye, juegas como una princesita, ¿no? Creo que desde los niños, desde la infancia, desde que nos construimos, hemos tenido un proceso de asociación, asociar que actuar como princesa es igual a una debilidad. Creo que ese mayor impacto sucede cuando los niños empiezan a desarrollarse, ¿no? Creo que justamente siempre nos dieron como que las pelis de la chica rescatada. Creo que justamente recién explicando estas cosas es que se desbloquean los beneficios que desde Alta empezaban a decir sobre traer nuevas opciones sobre feminidad, ¿no? Creo que recién en este momento es como que empezamos a asociar también lo femenino con fuerza, con poder, con valentía. Ejemplo, la película de Mulan, donde mostraba que Mulan se podía enfrentar ante las injusticias sin la necesidad de un chico, como lo mostraba en la película animada. Pero segundo,
¿por qué esto es sumamente importante en el live action? Creo que ninguna de las cámaras ha dado profundidad de que live action tiene en verdad como que gran importancia, justamente porque trata de plasmar las películas en un entorno más realista como es nuestro mundo, y esto es muy importante porque los niños lo asocian a lo que ven con su entorno. Pero segundo, creemos que en nuestro mundo en verdad tenemos mayor representatividad sobre los adultos en general y sobre los niños, ¿no? Creo que en el otro mundo donde tienes como que, oye, tienes que poner necesariamente a Blancanieves como, oye, ya, voy a hablar un poquito más de su infancia, pero necesariamente tiene que seguir siendo la princesa rescatada. Creo que yo como niña posiblemente no me sienta representada, pero sí me puedo sentir representada con Jasmine, que canta Callar, porque justamente yo puedo sentir que en esta sociedad tan machista no soy escuchada, y como esa princesa se ha empoderado a través de la película. Creo que solamente en ese mundo puedo entender que tengo mayores posibilidades como que de alzar la voz, de sentirme representada por fin en un contexto que continuamente va cambiando. Creo que ¿qué es lo que te traemos? Que justamente en nuestro mundo sí tenemos como un impacto en las causales justamente de estas narrativas machistas, cosa que ninguna cámara ha traído. Con todo eso, orgullosos de oponer. Muchísimas gracias, Bianca, por ese estupendo discurso. Para finalizar el debate en la bancada de gobierno, llamamos a Manu para que efectúe el discurso relativo al gobierno. Manu, tu primera palabra. Mucha suerte, te escuchamos. Vale, ¿qué tal me escuchan ahí? Hola. Perdón, estaba bostezando. Sí, se escucha estupendo. Vale, menos mal. Bueno, nada, un saludo para mis amiguitas, las quiero mucho. Panel, ¿cómo es que el efecto Morita termina ganando el debate al entender cómo es que en principio, antes de que yo quiera generar el mejor mensaje en términos feministas y de construcción, primero las personas tienen que acceder al mismo y segundo tienen que conectar para que esto pueda llevar a un cambio en efecto y no un rechazo concluyente? Creo que esto implica mayor relevancia para los impactos reales y nos explica realmente cómo se materializan. De ese modo comprendamos qué les dijo Morita sobre cómo se dan estos mensajes en nuestro lado. Creo que realmente cuando las oposiciones nos dicen que estos mensajes no se terminan cambiando en nada y se sigue manteniendo el mismo, no es cierto, panel. Yo mantengo que, por ejemplo, Cenicienta se quiera casar con el príncipe, pero, por ejemplo, entiendo las motivaciones y veo que tenían cosas en común, o intento construir una narrativa de por qué podrían agradarse y no simplemente que se gustaban porque esta nena era muy linda, o desarrollo que esta nena realmente necesitaba escapar de su hogar, incluso si era con un man. Creo que este tipo de motivaciones sí son sustanciales para comprender por qué se toman cierto tipo de decisiones en las problemáticas actuales. No creo que estas sean problemáticas antiguas, panel. Creo que esto es poco cierto. En la actualidad no solamente la gente se preocupa por el consentimiento, hay un montón de personas que aún creen que realmente los manes pueden ser dueños de nosotras o que estas narrativas se deben mantener. Creo que es poco relevante entonces irme al consentimiento si en principio estas personas a las que les va a llegar las narrativas, como les decía ahorita, que eran las personas que habían visto estas películas de manera antigua, que son personas que, por ejemplo, sienten rechazo a estas mismas narrativas del feminismo, si no termino cambiando esas problemáticas, realmente no puedo venir a hablar de consentimiento. ¿Cómo entonces termina entrando esta alta de oposición? Creo que los que nos termina diciendo la alta oposición es que ya hay un contexto tradicional que nos implica que seamos estas personas. Creo que la diferencia con nuestro mensaje es que no estamos llevando un mismo contexto tradicional. Estamos tomando los mismos mensajes que la gente llamó, que la gente espera, que la gente tiene nostalgia, para explicar las causas más profundas y permitirles entender que incluso si ya tomaron estas decisiones, porque les dijimos que usaran las narrativas imperantes, pues tiene un sentido esa toma de decisiones, que tiene un sentido realmente cómo es que terminaban teniendo ciertos roles o porque es que habían unas causas que lo explicaban. Creo que eso permite una mayor capacidad de reflexión. Nos dicen entonces que ya se ha avanzado en distintas problemáticas actuales y que por eso hay que enfocarnos en las actuales. Primero, creo que para eso me debían probar que había un incentivo a estas personas a tener el acceso a esas mismas películas y escucharlas. Creo que realmente lo único que termina sucediendo, como les dijo Morita, es que existe un amplio rechazo y no terminan conectando.
¿Cómo no terminan conectando? Porque no tienen el incentivo inicial del mensaje que tanto valoraban y que tanto les daba nostalgia. Dos, porque se genera un cuestionamiento directo a su cotidianidad. Como les decía ahorita, y como todos han dicho en el debate, pues esas personas ya habían instaurado estas narrativas, ya les habían creído a estas princesas, ya consideraban que tenían la forma de vivir y que era la correcta y que un montón de películas las validaba. Creo que cuando yo genero este rechazo, pues entonces las personas generan un sentido, como les decía Morita, de protegerse, de ver que realmente estaban haciendo las cosas bien y simplemente van a rechazar, primero porque no es la narrativa que esperaban y dos porque es un cuestionamiento demasiado directo, creo que es poco probable que lo asimilen. Creo que de esta manera, entonces lo que vemos es que ante ese cuestionamiento, realmente las personas no terminan teniendo un mejor mensaje, no lo terminan aplacando y no terminan logrando el objetivo que buscaba el de oposición, es que por medio de la fama realmente las personas modificaran la narrativa. Creo que por el contrario, las personas terminan sintiéndose culpables, no las influencias y no tienen esta calidad del mensaje panel. Creo que justo por el mecanismo que daba alta oposición sobre la nostalgia, que nos decían que al final la nostalgia era lo que hacía que las personas aceptaran el mensaje. Esto totalmente es poco cierto, panel. Creo que justo la nostalgia de esperar lo que yo ya vi de niña, de sentir las mismas sensaciones, de ver cómo animarían a estos animalitos que antes hablaban, es lo que me genera el mecanismo de querer ir a ver y de entender ciertos mensajes. Cuando yo rompo esta historia de esta manera, ese mecanismo de nostalgia y ese mecanismo de autoprotección que les decía Morita, cuando entendíamos realmente la baja influencia y la baja reivindicación que existe, es lo que hace que yo no entienda el mensaje. Creo que si querían lograr una construcción del mundo y querían entender por qué era problemático satanizar, entendemos desde Morita cómo funciona esto. ¿Cómo entonces comienza la baja de oposición? Creo que la baja de oposición intenta minimizar el mensaje que nosotros terminamos dando. Creo que ya explico realmente, no es simplemente decir que los niños siguen viendo a Sirenita como que va a buscar a su amor, sino que entendemos, por ejemplo, Sirenita por qué le parecía importante el mundo, por qué lo quería conocer y cómo es que al final en la ayuda de este príncipe podría lograrlo de una mejor manera. Creo que entendemos que este mensaje sí tiene un alto impacto y en especial entendamos un punto que les trae sobre los actores. ¿Qué les dice la baja de oposición? Que el actor más importante es cómo entra el mensaje a estos niños y qué les decía Morita, que el actor más importante terminaban siendo los adultos y cómo les influenciaba este mensaje. Uno, creo que al final, como la misma baja de oposición decía, quienes llevan a los niños a estas películas son los adultos. Creo que si los adultos en sí mismo generan un rechazo, no tienen el sentido de ir ni siquiera a acompañar a sus niños a ver esta misma película, creen que en efecto son narrativas demasiado directas, creo que en ningún momento estos niños terminan accediendo. Pero creo que lo más probable, panel, es que en los dos mundos los niños ya tienen acceso a mensajes progresistas, quieran o no, ya tienen un montón de acceso a mensajes que les implica cómo debería ser el mundo y a cuestionarse estos valores. Creo que la diferencia realmente es que estos adultos sienten un rechazo intrínseco a estos mensajes y los evitan constantemente. Creo que si los evitan constantemente, solo en nuestro mundo cuando les damos eso que tanto querían ver, eso que tanto les genera nostalgia, pero que no van a tener un rechazo, que va a tener un mensaje de reivindicación, que vamos a tener diversidad, como les decían los mensajes Morita, para poder ver cómo nos cuestionamos esa cotidianidad sin generarles un rechazo, es cuando sí atendemos a un público que en el mundo de gobierno, que en el mundo de oposición no tendría el acceso a estos mensajes ni a estos cuestionamientos. Creo que el data se termina gestionando ahí. Que entonces en especial, realmente donde se terminan generando estos mensajes es en prioridad a estas personas adultas, creo que es donde termina generando muchísimo más impacto. Antes, Alta, ¿tienes algún punto? Yo creo que por lo menos en mi caso, a pesar de que yo no logro empatizar, por lo menos al mostrar otra realidad, creo que puedo hacer reflexionar. Yo creo que ya con eso es suficiente para probar Claro, Panel, que sí puedo llegar a si generas un mensaje que busque reflexionar, yo les puedo sacar una película que hable sobre todo el movimiento feminista con la princesa, pero si nadie la quiere ver, si realmente no existe el incentivo de ser por esas mismas personas, pues no genero nada. Creo que los niños ya tienen el incentivo de ver, no sé, Frozen, porque tiene una mejor animación, porque puede ser más atractiva visualmente. Creo que realmente al que no le terminan llegando estos mensajes son esos adultos, que incluso si estos mensajes terminan teniendo mayor nivel de construcción, no cumplen con un aspecto importante de la fidelidad, que no terminan siendo necesarios o no terminan siendo atractivos para que les llegue el mensaje, incluso si alguien los obliga a ver la película, como les decía Morita, genera un rechazo porque tiene movimientos y mensajes gratuitos y son radicalmente distintos. Creo que no hay ningún mecanismo para probar que realmente genera una reflexión. En mi lado sí genera una reflexión porque al final les permite, porque su cotidianidad tenía sentido, porque las decisiones de las princesas tenían un cuestionamiento de fondo y no simplemente botar las piernas por cualquier amor que se encuentren, sino que para Sirenita justo ese amor tenía una justificación. Creo que solamente en ese sentido es que entendemos cómo se dan los procesos de reflexión
porque los adultos terminan siendo esta implicación del mensaje muchísimo más fuerte y porque realmente sí logramos entender los impactos en nuestro lado de cómo es que la estigmatización no solamente es mala por la estigmatización de una feminidad, sino porque no nos genera la posibilidad de llevar un mensaje que termina siendo radicalmente importante para este debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manu, por ese estupendo discurso. Para finalizar este debate, ahora sí, definitivamente, llamamos a Aldana para que efectúe el discurso látigo de oposición. Aldana, tu primera palabra. Mucha suerte, te escuchamos. Ya, como prueba de audio, quiero decir que quiero mucho a Bianca, que es sorprendente haber llegado a semis juntas. Es como nuestro primer break open como dupla y estoy muy feliz con ella porque es lo máximo. Y ya, ¿se escuchó? Se escuchó perfectamente. Perfecto. Voy a comenzar mi discurso un toque. En 3, 2, 1. Ok, panel. El grave problema de este debate es que todas las cámaras aceptan que hay un problema de machismo en el status quo y que es necesario cambiar con el mensaje de las películas de Disney. Creo que en diferentes impactos todas las cámaras buscan lograr cómo es que en su lado se ve un mejor cambio o un mejor alcance y cómo logra un mejor cambio en las personas que ven esas películas, entre otras cosas. Por lo cual, va a ganar la cámara que muestre donde se logra un mayor impacto y donde como tiene una mayor, claro, no tiene mayor impacto como en las películas que vemos sobre los problemas de machismo en el status quo y los problemas que ocurren en la actualidad. ¿Cuál es la comparativa de ambos mundos? En el mundo de gobierno no hay ningún impacto. ¿Cómo es que darle más personalidad a un personaje no cambia el problema machista, no cambia el problema de que vivimos como sociedad en sí, porque el mensaje y el fin es el mismo? ¿Cómo es que si yo, por ejemplo, tengo una princesa que sabemos que toda la película va a estar ahí atrás de un hombre y que solamente su vida y se va a vivir y su único objetivo es llegar a un hombre, el hecho que le des más personalidad y que no se digas, esta princesa, aunque se muere por un hombre, tipo, es extrovertida, no logra un verdadero cambio? ¿Cómo es que solamente logramos entender cómo es que el cambio, cómo es que logramos como compartir el mensaje de que una mujer, donde, claro, compartimos el mensaje de la mujer feminista y un empoderamiento y cómo es que hay un mejor mundo en el cual las personas que pueden ver las películas pueden como crecer mejor como mujeres en el mundo de oposiciones, en el cual no estamos, o sea, es como que una mujer puede desarrollarse por sí misma y que no ven a esto, o sea, como que ven a esta película no con el hecho de que, ok, la mujer es extrovertida, pero aún así tiene un hombre, sino que también le da una mayor gama de posibilidades para que esa pueda desarrollarse como mujer y que pueda como no tener otros objetivos y no solamente limitarse a lo que es ser la princesa de un hombre, ¿no? Por lo cual, la verdadera comparativa, por eso es que la comparativa de ambos mundos es como que terminamos teniendo mayor impacto y terminamos como que impactando mejor en los televidentes en el mundo de oposiciones, porque no tenemos cuál es el delta y cómo logra un cambio en la sociedad el hecho que una princesa tenga mucha más personalidad a comparación de que explicamos cómo es que ahora el mensaje cambia, cómo es que ahora el fin de la princesa cambia, cómo es que ahora el objetivo de esta princesa y lo que ella busca lograr va a cambiar por el hecho de que ya no es como que solamente cambias un poquito su personalidad o abordas más en el personaje, sino que ahora cambias cómo puede desarrollarse. ¿Por qué los niños son el principal actor de esta moción? Porque los niños son los principales consumidores de Disney, son los más influenciados por Disney, son los que constantemente, literalmente tienen esa película como en objetivo a los niños, ¿no? Por lo cual esos niños no son súper racionales ni van a entender la película al 100%. Si tú le cambias a la mujer y la pones un poco más extrovertida o la pones con una personalidad mucho más fuerte, eso no va a hacer que el niño vaya a entender que esa mujer es una feminista y que va a romper los estereotipos, porque el niño necesita que dé la información como explícita y expresa tal cual, por lo cual el niño va a entender mucho mejor el mensaje y va a lograr mucho más cambio en él al presentarle como explícitamente cómo es que ya no es solamente una mujer con más personalidad que igual busca el fin de casarse con un hombre, sino que es una mujer con más personalidad que si bien puede casarse con el hombre, pero no es excluyente a que ella también tenga su propia autorrealización como mujer y que también tenga sus propios objetivos y que logre como, no sé, salvar a su pueblo o que pueda desarrollarse como una persona que busca ser una líder, entre otras cosas, por lo cual le da una mayor gama de posibilidades. Creo que pone que es sumamente absurdo pensar que todas las princesas como que van a buscar ser líderes y que automáticamente van a pegarle a las personas que buscan como que un hombre, sino que también como que va a ser ambas incluyente. Va a entender mejor mientras voy explicando cámara por cámara. ¿Por qué le ganamos a nuestra alta y cómo nos diferenciamos de esto? Porque bájale un pollo a nuestra alta de cuál es la comparativa. Mi alta no responde efectivamente cuál es la comparativa en ambos mundos, cuando la verdadera comparativa es que en nuestro mundo el cambio es mayor porque los niños son los que ven estas películas. Un niño interioriza si ahora dicen que Ariel es extrovertida o triste.
Los niños interiorizan cuando el objetivo y la princesa cambia su visión y cambia su meta y cambia cómo se desarrolla la película. ¿Cómo es que ahí el mensaje impacta mejor en el menor a comparativa de que solamente como muestras que una princesa tiene una mayor profundidad en su personalidad o que muestras que una princesa, no sé, es más sensible entre otras cosas? ¿Cómo es que el cambio es mínimo, el delta es mínimo? Solamente en el mundo posición logramos como romper estos estereotipos que se ponen a las mujeres mediante estas películas de Disney, sabiendo que los niños son los principales consumidores y que están en una etapa crítica del desarrollo en el cual suelen como que interiorizar más la información que suelen ver. Segundo, ya dice que el mundo de gobiernos perpetúa las narrativas machistas, pero no hay ninguna explicación de por qué eso termina dándose. Es una premisa suelta, solamente como baja de oposición te entendemos porque es que la perpetuación se da por el hecho de que en el cambio que trata de vender gobiernos no termina dándose, porque como es que no logra un cambio, cambiar una persona, el profesar una personalidad a comparativa de lograr un verdadero cambio al mostrar cómo es que no solamente cambia la personalidad de la princesa, sino que ahora también cambia el fin de esta princesa, cambia lo que ésta busca, cambia sus objetivos, cambia su desarrollo, cambia su meta, por lo cual como es que el cambio es sumamente claro, la comparativa es clara, donde se logra un mejor impacto, donde es como la princesa como termina cambiando verdaderamente. Ahora vamos con alta de gobierno y porque todos sus beneficios nunca son exclusivos. Primero nos dice que cambia la forma de ejercer la feminidad. Porque si cambias la imagen o los rasgos de la princesa, ahora las mujeres pueden identificarse. Ok, ¿por qué eso es exclusivo? ¿Cómo es que la imagen de la princesa también puede cambiarse en nuestro mundo? El InfoSlide no dice que sean excluyentes, al contrario. Si cambiamos el objetivo del personaje, si cambia el objetivo del personaje, este personaje ahora ya no solamente va a buscar como ser delgada, pero para gustarle a un hombre, creo que es lógico e intuitivo pensar que también como no lo vamos a mantener estereotipados y buscamos como romper estos estereotipos al cambiar el objetivo, el fin y el desarrollo de este personaje. Por lo cual entendemos cómo es que eso es exclusivo de su mundo, que en ese mundo también hay unas formas de ejercer la feminidad y las mujeres también pueden darse cuenta de que no dependen solamente de que ahora usarlo un hombre, sino que también pueden desarrollarse ellas como quieran. Segundo, forzar a las mujeres y niñas a ser como la nueva versión feminista hará que ¿Perdón qué? Forzar a las mujeres o niñas a ser como la nueva versión feminista hará que no quieran o que no puedan. Ok, el problema está en que ya hay como que narrativas que muestran que la mujer, como hay narrativas externas en la sociedad que muestran que la mujer debería ser de cierta forma o debería ser como que sumisa o debería como casarse con un hombre, como es que igual están las películas antiguas de Disney o las historias antiguas que las niñas igual ven. Por lo cual esto funciona como una contranarrativa al peso que existe en la sociedad de que las mujeres como tienen que tener ese fin, lo cual hace que también vaya de la mano con un nuevo desarrollo progresista de la sociedad, por lo cual hace que dé como que una mayor amplitud y una mayor gama de posibilidades para que las mujeres puedan desarrollarse libremente y no se sientan limitadas. ¿Por qué es necesario el cambio tan fuerte? Por dos cosas. Uno, porque representa mejor a la mujer actual. ¿Cómo es que no es una que, o sea, ¿cómo es que representa mejor a la mujer actual? Porque ya no solamente es una que espera y aspira al amor verdadero, sino que ahora tiene una mayor gama de posibilidades y también puede desarrollarse como mujer y puede tener un mejor desarrollo y puede como también tener otros objetivos, otras metas y lograrlas. Y segundo, porque el cambio es necesario porque los niños son los principales actores y los principales que consumen estas películas de Disney y son los más influenciados por estos. ¿Cómo es que los niños son los que suelen como interiorizar más la información que comparte Disney? Por lo cual, al compartirles, hacer un cambio radical, un cambio fuerte a estas películas, a esos menores que son los que consumen estas películas, es que les das una mejor representación de la mujer y ya no limitas a que solamente tenga que casarse con un hombre, sino que también le das como mayor posibilidades para que pueda como abondar y pueda tener otro tipo de relación y otro tipo de metas. Por lo cual, funciona como alternativa a las diferentes narrativas que hay en el mundo actual. Ahora vamos con el caso de Bajado, porque podemos explicarte por qué es que los fans no van a quejarse por ver esta peli, porque como dijimos, los principales actores son los niños, son los que consumen, los niños son los que ven estas películas, los adultos ya crecieron, incluso como el hecho que los adultos no llevarán a ver a sus hijos, esto es completamente falso porque los niños influyen en sus padres, por lo cual igual las verían por ellos, porque, por ejemplo, La Sirenita, orgullosa de Oporar. Muchísimas gracias, Aldana, por ese estupendo discurso. Muchísimas gracias a todos por este estupendo debate. A continuación vamos a pasar a liderar. Deseo mucha suerte a todas las personas debatientes de cara al pase a la final. Nos vemos. Chao.